Centuriones, los héroes silenciosos que sostuvieron el poder de Roma. En el corazón de cada victoria romana, más allá del brillo de los emperadores y los generales, se alzaba una figura robusta, inflexible, valiente hasta lo irracional, el centurión. No era un simple oficial. Era el alma y la columna vertebral de la legión romana, el primero en cargar al combate, casi siempre, el último en caer. Durante siglos, los centuriones fueron los engranajes vivos de la imparable maquinaria de guerra de Roma. En su lanza, su espada, su escudo y su mirada implacable descansaban la disciplina, el honor y la fuerza del mayor imperio de la antigüedad. Juliano, el valor llevado al extremo. Corría el verano del año 70 después de Cristo. Las legiones romanas, dirigidas por Tito hijo del emperador Vespasiano, sitiaban Jerusalén. En medio del fragor de la batalla, destaca un nombre, Juliano, un centurión cuya historia ha sido transmitida por el historiador Flavio Josefo con tintes épicos. Según relata Josefo, Juliano era el mejor combatiente del conflicto, fuerte, hábil, tenaz, y dueño de una valentía que desafiaba la lógica humana. Durante el asedio, cuando los soldados romanos comenzaban a retroceder ante el ímpetu de los defensores judíos, Juliano, sin dudarlo, saltó desde la torre Antonia y se lanzó solo contra la multitud enemiga. Su irrupción fue tan violenta que incluso aquellos que estaban ganando la batalla huyeron aterrados, creyendo que se enfrentaban a algo más que a un hombre. Pero la suerte no siempre sonríe al valiente. Cuando sus sandalias resbalaron en las losas del templo y cayó al suelo, el estrépito de su armadura alertó a los enemigos. Fue rodeado, atacado una y otra vez. Desde el suelo, herido y sin apoyo, Juliano siguió luchando, matando a quienes se le acercaban, hasta que el cuerpo no aguantó más. Aún en sus últimos momentos, su presencia sembró respeto y temor. Su muerte fue lenta, dolorosa, pero heroica. Tito, que lo observó desde la torre, no pudo evitar el dolor por la pérdida de un hombre tan valiente. Juliano no solo cayó como un soldado, murió como un símbolo eterno del coraje romano. ¿Qué era un centurión? En el vasto ejército romano, formado por decenas de miles de soldados, los centuriones eran mucho más que oficiales. Eran la bisagra entre los altos mandos y los legionarios, los encargados de mantener la disciplina, el orden, el coraje y, cuando era necesario, liderar la carga. Cada legión romana estaba organizada en cohortes, y cada cohorte en centurias, unidades de 80 soldados comandadas por un centurión. Aunque el término sugiere 100 hombres, en la práctica eran menos, debido a pérdidas o ajustes estratégicos. Estos hombres no eran aristócratas que heredaban su puesto. Eran soldados de carrera, que ascendían desde las filas por méritos, antigüedad y coraje. Su trayectoria los formaba como líderes, entrenadores, jueces y hasta modelos de conducta para su tropa. La jerarquía entre centuriones. En una legión podía haber hasta 60 centuriones, cada uno con su propia centuria. Pero no todos eran iguales. Los más destacados pertenecían a la primera cohorte, la élite dentro de la legión. A la cabeza estaba el primus pilus, la primera lanza, el centurión más veterano y con mayor autoridad. Este hombre podía incluso asistir a consejos de guerra con los generales. Tras su retiro, el primus pilus se convertía en primipilaris, una figura de prestigio que podía seguir sirviendo como prefecto de campamento o incluso asumir funciones civiles de gobierno. Su autoridad era tan respetada que muchas decisiones del emperador se ejecutaban a través de ellos. Héroes con nombre propio. Muchos centuriones pasaron al olvido, pero algunos dejaron huella en la historia. Uno de ellos fue Marco Casio Esceva, un centurión del ejército de Julio César durante la guerra civil contra Pompeyo. En la batalla de Dirraquio, 48 a.C., Esceva defendía un fortín sometido a un ataque feroz. Las cifras abruman, 30.000 flechas cayeron sobre su posición. Solo en su escudo se contaron 120 impactos. Aún así, resistió. La historia cuenta que 4 centuriones perdieron los ojos ese día. Esceva fue herido, pero sobrevivió, ganó el rango de primus pilus y recibió 200.000 sestercios como premio. Su escudo, perforado como un colador, fue mostrado como ejemplo de valor en todo el campamento. Puyo y Boreno, la leyenda inmortalizada. Lucio Boreno y Tito Puyo son probablemente los centuriones más conocidos gracias a la serie Roma, pero su historia real, narrada por el propio César en la Guerra de las Galias, es aún más impresionante. Durante la campaña contra los Nervios, ambos competían por ser ascendidos al rango de primi ordines. La rivalidad los llevó a lanzarse juntos contra el enemigo en una batalla feroz. Puyo, tras herir a un oponente, fue rodeado. Boreno, en lugar de dejarlo atrás, corrió a salvarlo, mató a varios enemigos, pero luego cayó en una zanja. Entonces fue Puyo quien volvió a ayudarlo. Ambos regresaron vivos al campamento. Nadie pudo decir quién fue más valiente. La historia de Puyo no acaba ahí.
Años después se unió a los enemigos de César, demostrando su liderazgo al arrastrar consigo a parte de las tropas. Así de fuerte era la influencia de un centurión. Más que soldados, agentes del imperio. El centurión no solo lideraba en el campo de batalla. A menudo recibía misiones especiales por parte del emperador: trasladar prisioneros importantes, investigar conspiraciones, aplicar justicia, o incluso actuar como espía o diplomático en provincias lejanas. Josefo relata cómo durante el asedio de Gamala, un centurión llamado Galo de origen sirio descubrió una conspiración al entender el idioma local. Tomó la iniciativa, ejecutó a los conspiradores y regresó al campamento con todos sus hombres. Otro relato impactante es el de Furio y Fabio, dos centuriones que, junto a su tropa, tomaron el templo de Jerusalén durante la conquista de Pompeyo. Degollaron a los sacerdotes que intentaban resistir mientras oficiaban rituales. Es una muestra brutal del pragmatismo y frialdad del centurión romano: cumplir la misión, sin importar el lugar ni las consecuencias. Un símbolo eterno de poder, disciplina y coraje. El centurión era, en definitiva, el rostro del imperio en el campo de batalla. No era un simple soldado ni un aristócrata distante. Era un líder nato, formado en el fragor de 1000 batallas, capaz de tomar decisiones bajo presión, de mantener la moral de sus hombres y de encabezar las maniobras más arriesgadas con la frente en alto. Su figura ha sido fuente de inspiración en el cine, la literatura y la televisión porque encarna valores universales: valor, disciplina, lealtad, sacrificio. Y aunque Roma cayó hace siglos, el eco de sus pasos resuena todavía en los relatos que nos hablan de aquellos que lo dieron todo, no por la gloria, sino por sus hermanos de armas.